Continuamos con más aquí desde la Mesa Central de Conducción de Congreso Noticias. Y en esta oportunidad nos toca conversar con la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Rosa Bartra, a quien por supuesto le damos las gracias y la bienvenida aquí a Congreso Televisión. Congresista, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Jorge, por la invitación. Nosotros contentos de poder compartir unos minutos, de que la población se entere. Yo creo que en la medida que comuniquemos aquello que ellos necesitan, que nuestro pueblo necesita escuchar para que pueda finalmente estar informado de qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y en qué oportunidad lo hacemos, vamos a mejorar la relación pueblo-congreso. Es muy valioso lo que señala, ya que mucha parte, un grueso sector de la ciudadanía considera que a veces existe una separación, que una vez que se asume los cargos en el Congreso, empieza a haber un distanciamiento de la población que le entregó los votos, sobre todo de los parlamentarios que vienen del interior del país, que al tener que instalarse en Lima, a veces pierden un poco el contacto. ¿Qué se puede hacer para que no se rompa ese vínculo con la ciudadanía? Aparte de que la semana de representación debe servir de manera efectiva para generar este vínculo de cercanía, de presencia física, considero importantísimo que todas las actividades propias de la labor parlamentaria, y hablamos de la representación, que muy bien se hace en la semana, hablamos de la fiscalización, el control político y de la legislación en sí misma, tengan también participación ciudadana. De tal manera que todo lo que nuestros actos finalmente determinen no solamente sean legales, sino también legítimos. En este proceso de construcción de legitimidad de nuestros actos, creo que vamos a avanzar muchísimo en estrechar ese vínculo con la ciudadanía, con nuestros electores. No necesariamente tiene que ser todo el tiempo presente, pero porque las distancias físicas, la tecnología las ha cortado enormemente y podemos estar cerca sin estar físicamente en contacto. Entonces creo que hay que hacer uso de herramientas tecnológicas, mecanismos de legitimización de nuestros actos, herramientas de participación ciudadana en las decisiones del Parlamento, y creo que en esa medida vamos a avanzar no solamente en que la población nos sienta cerca, sino también en mejorar la imagen del Congreso, que en este momento tiene un 92% de rechazo. Ha mencionado un punto muy importante, el de la participación ciudadana en temas legislativos. Muchas veces cuando ya un proyecto ingresa al Pleno, recién empiezan a escucharse las voces de las instituciones, los colegios profesionales que señalan que no participaron en la legislación en temas que les atañen directamente. Se puede hacer también un cambio en ese sentido para que a partir de ahora sean los especialistas de afuera del Parlamento, colegios profesionales, instituciones en general, quienes también den sus aportes en las iniciativas legislativas. No solamente es necesario, sino que considero que este proceso de construcción de ciudadanía, de institucionalidad y de, repito, una vez más, legitimar todos los actos y todas las disposiciones en forma de leyes que emane el Congreso de la República, deben pasar por este proceso. Ahora, de participación efectiva. Usted es parte de este grueso grupo de parlamentarios que por primera vez tienen una experiencia aquí en el Congreso de la República, y además también que son bastante jóvenes. Se ha reducido el promedio de edad aquí en el Congreso de la República, y la juventud, por supuesto, también implica nuevas experiencias, nuevas tecnologías, como señalaba hace un momento, nuevo expertise en maneras de comunicarnos. Usted, por ejemplo, utiliza los medios de comunicación en redes sociales para mantener una relación más fluida con los ciudadanos. Sí, y hace muchos años que utilizo las redes sociales. Yo además soy docente y uso, por ejemplo, herramientas de comunicación tecnológicas, ¿no? Tecnologías de información y comunicación desde hace muchísimos años. Considero que nos ahorra tiempo, nos acorta distancias, permite difundir un mensaje a públicos masivos. No necesariamente es la televisión ahora, ¿no? Porque las redes sociales ahora tienen un impacto realmente grande a la hora de difundir. Entonces, creo que sí. El tema de la edad, que
que tenemos ahora como promedio en el Parlamento me parece importante porque el pueblo tiene que sentirse representado. Y nuestro Perú es un Perú joven, es un Perú que necesita verse también representado, pero junto con la juventud, junto con disminuir la edad y de tal manera que podamos sentirnos representados, esto tiene que ir acompañado de la experiencia que te permita hacer bien tu trabajo. Siempre es como la experiencia, todo en la vida. A cocinar se aprende cocinando, ¿no? Y obviamente hacer labor política se aprende haciendo política. El Congreso es el foro político más importante, por lo tanto este es un espacio para los políticos. Y el crecimiento en política también tiene que ser progresivo. Hay espacios de participación en temas legislativos que empiezan desde abajo, puede ser regidor distrital, provincial, consejero, y luego pues en esta escalera de crecimiento llegar al foro político más importante. O puedes hacer labor política como político, ser parte de un partido político más importante. O puedes hacer labor política como político, ser parte de un partido o de un movimiento o de una organización, dependiendo del alcance en el cual te muevas, y ser dirigente, ser autoridad, puedes ser regidor, puedes ser consejero, puedes, además de eso, la labor ejecutiva misma, puedes participar políticamente como funcionario de las gestiones de gobierno, y creo que ese proceso constructivo va consolidando las herramientas que necesitas para que como parlamentario puedas tener un trabajo que no solamente sea eficiente, también sea eficaz y sobre todo tenga un impacto que realmente importe en la solución de los problemas. Es un perfil que se va consolidando, perdóneme que le interrumpa, pero es un perfil de político joven que se va consolidando en nuestro país. Cada vez aparecen más figuras que tienen precisamente esas características, que han hecho carrera política desde muy temprano y que van ingresando a esos foros que son tan importantes como el Parlamento. Y a eso iba, ¿no? Para terminar, creo que en este nuevo Parlamento hay gente con muchísima experiencia, muy valiosa. Somos gente, en mi caso, por ejemplo, que venimos del interior y que conocemos nuestro país. A veces tenemos una visión muy capitalista, muy limeña de los problemas. Y el Perú, como lo dijo una congresista hace algunos años, no es plano para mirarlo desde Lima. El Perú es diverso en formas de expresión de pensamiento, de expresión cultural, de expresión incluso de sus propias aspiraciones. Entonces hay que tener una visión del interior también para en una forma de pensamiento más amplio enfocar a nuestro país en su diversidad, sus problemas en su diversidad, y yo creo que así podemos construir soluciones que tengan el impacto que solucionar ahorita la espiral de violencia que hay, de pobreza, de deterioro de la calidad educativa, de deterioro de la atención de la salud, ya sea por infraestructura, por medicamentos, por falta de especialistas, laboratorios, etcétera. Necesitamos enfocar para resolver, porque hay problemas que el Perú no puede esperar más. Y justamente parlamentarios que llegan del interior del país vienen recogiendo las demandas de las regiones, precisamente, que los eligieron. En La Libertad, que es la religión por la cual usted representa, ¿cuáles han sido esas demandas, las más urgentes, que le han pedido a usted que interceda por ellos aquí en el Parlamento? Yo le agradezco la pregunta porque me permite primero destacar una cosa y hacer un homenaje, un justo homenaje. Yo vengo del interior, de La Libertad, pero específicamente nací en Huamachuco, un distrito de la provincia de Sánchez Carrión, cuna del tribuno de la República, del fundador de la República Peruana, y que es además su pensamiento libertario quien me inspira desde hace muchísimo tiempo. Ojalá pudiésemos en este Parlamento, en los que vienen, tener políticos de su talla. Se fue muy pronto porque creo que su producción habría sido muchísimo mayor. Y en Huamachuco tenemos a un distrito que se llama Curgos, que es en este momento el distrito más pobre del Perú. Curgos. Entonces, teniendo este tipo de problemas en el interior,
mucha historia, mucha cultura, mucho orgullo y muchísima pobreza también. Creo que la visión que traemos nosotros va a contribuir mucho a que las demandas de mi región, que igual tienen que ver con superación de la pobreza, de la desnutrición, de mejorar la calidad educativa. Tenemos todavía distritos con índices de analfabetismo altísimos, tuberculosis, otro tipo de enfermedades, baja productividad, informalidad, pésima intercomunicación vial. Nos hace falta ver en la costa temas del puerto, del aeropuerto o el avance de Chavimochi, que en este momento está enfrentando problemas de contaminación, la erosión costera que tenemos, que prácticamente ha desaparecido las playas, por ejemplo, una emblemática como Huanchaco. Problemas de contaminación propios de mal manejo de residuos sólidos o algo que en el Perú ya se está convirtiendo en grave, que es el mal manejo de los residuos de construcción. Si uno va por las carreteras te vas a dar cuenta que ya no puedes ver nada porque hay nuevos cerros de desmonte. Es puro escombro, es verdad. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la legislación en nuestro país no se ha manejado de manera racional. Entonces, hay tanto por hacer que esta demanda de mi región, que estoy segura la comparte además el resto del país, estoy segura que si los 130 parlamentarios que estamos empezando ahora ponemos al Perú por delante, la solución de sus problemas por delante, abandonamos poses electoreras y las cambiamos por realmente formas de trabajo a favor de la solución de los problemas, vamos a avanzar. Y además de eso, creo que teniendo las elecciones del 2018, ahora no más, no falta nada, la reforma electoral es otro tema que hay que mirar, que hay que trabajar. Y que se tiene que seguir trabajando aquí en el Parlamento Nacional. Ha mencionado temas que son muy importantes de cara a lo que será mañana el mensaje presidencial de Pedro Pablo Kuczynski ante el Congreso de la República. Salud, educación, acceso a los servicios básicos. ¿Qué espera usted sobre esos puntos del mensaje de mañana de Pedro Pablo Kuczynski? Espero que el mensaje esté enfocado en soluciones viables, en soluciones concretas, que partan del conocimiento cabal de la problemática del país. Espero que los miles de informales que tiene nuestro país puedan escuchar un mensaje que permita ser inclusivo, que sea esperanzador y que junto con la esperanza y la ilusión que tenemos de escuchar el inicio de medidas concretas que resuelvan nuestros problemas, poder luego del análisis afirmar que son viables. Eso es algo que también esperamos todos, ya que, como ha señalado su colega de bancada Héctor Becerril más temprano, diagnósticos quizás sobran, lo que falta son medidas concretas para empezar a trabajar en temas que también son gravitantes, como la reactivación económica y, por supuesto, la seguridad ciudadana que nos tiene a todos viviendo un poco con temor. Esperamos que haya liderazgo, esperamos un presidente que realmente tenga toda la voluntad, la vocación y además el liderazgo necesario para enfrentar los graves problemas que tiene nuestro país. Tenemos una grave crisis de liderazgo y esperamos ver mañana un mensaje que realmente esté a la altura de la expectativa que los millones de peruanos esperamos. El discurso de ayer de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, señalaba esta necesidad de que todos empecemos de alguna manera a reconciliarnos como país, también a que los intereses de nuestra nación están por encima de cualquier interés de cualquier grupo, y también de esta necesidad que tenemos de respetar los procesos democráticos, de que la democracia esté siempre por encima de todo. En ese contexto, ¿cuál es la principal responsabilidad que tiene la mesa directiva del Congreso en este primer periodo anual de sesiones? Antes de hablar de la responsabilidad de la mesa directiva, yo quisiera destacar que el mensaje de la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, recoge en esencia también lo que es la profunda vocación y actitud democrática de mi partido, de Fuerza Popular. En Fuerza Popular tenemos una profunda vocación democrática, un profundo respeto por las instituciones y por los resultados que las instituciones a través de sus procesos finalmente nos entregan. Keiko Fujimori, nuestra lideresa, todo el tiempo desde la construcción de su partido ha señalado
que nosotros nos construimos sobre un pilar fundamental que es la democracia. Por lo tanto, lo anunciado por la señora Luz Salgado recoge lo que sentimos la mayoría parlamentaria, 73 parlamentarios de mi partido, a los cuales se han sumado 2 fuerzas políticas parlamentarias, 73 parlamentarios de mi partido, a los cuales se han sumado 2 fuerzas políticas más. Entonces, este sentir de esta mayoría, estoy segura que va a ser compartida por los demás grupos parlamentarios, y esta mesa directiva tiene tareas importantes. Trabajar para que el Congreso como institución funcione bien, de tal manera que todos los esfuerzos que se hagan para que al interno también esto sea una realidad se van a hacer. Congreso austero, eficiente, que trabaje con prontitud, que además todos sus procedimientos estén perfectamente establecidos, conocidos y practicados. Y creo que si avanzamos en esa ruta, el país entero va a reconocer lo que va a ser este periodo parlamentario. Austeridad ha sido quizás también uno de los primeros mensajes de la nueva presidenta del Congreso, cuando señaló que los congresistas que viven en la capital, los reelectos, no van a pedir los gastos de instalación, lo cual fue un mensaje a la ciudadanía de que efectivamente lo que se busca es ahorrar costos aquí en el Parlamento. Hace más de un mes que en mi partido, en reunión, tomó la decisión de que los congresistas reelectos o los congresistas electos por Lima o por el Callao no cobren gastos de instalación. Es un compromiso porque la democracia no se grita, la democracia se practica. La austeridad no es un gesto, es una práctica. Es verdad. Ahora, dentro de las funciones de un parlamentario también se encuentra la de fiscalización, y tomando en cuenta que muchas veces son los gobiernos regionales los que están en el ojo de la tormenta cuando se trata de investigar compras del Estado, los congresistas, sobre todo los del interior, tienen también un papel muy importante, ya que conociendo la realidad de sus regiones, quizás tienen una visión mucho más cabal de qué es lo que podría estar pasando en estos temas. ¿Cómo va a funcionar la fiscalización ahora en este nuevo periodo parlamentario? Tenga por seguro que nosotros tenemos clarísimo que si hay un rol en el cual, si bien no se ha abdicado por completo, sí está bastante debilitado, que es el rol fiscalizador. La fiscalización no se hace para obstruir, no se hace para dificultar, no se hace para levantar una nota periodística. La fiscalización se hace para garantizar que los recursos del pueblo van a ser utilizados en su beneficio, que no va a haber problemas de corrupción por incapacidad, por corrupción misma o por cualquier otro factor que finalmente haga que la calidad del gasto se deteriore y tengamos el triste espectáculo que hemos tenido en los últimos años de gobernadores, alcaldes que terminan en prisión. Entonces necesitamos que el rol fiscalizador se haga para poder prevenir, para poder mejorar la calidad del gasto y para poder garantizar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Era aterrador realmente ver hace unos meses un desfile de gobernadores regionales que empezaban a ser encarcelados precisamente por temas de corrupción. Si hacemos nuestro trabajo, el de fiscalización, y este es eficiente, tenga por seguro que nos vamos a evitar muchísimos dolores de cabeza. Nos vamos a evitar que el pueblo sienta que hay un divorcio entre sus autoridades y ellos. Vamos a evitar tener obras mal hechas, inconclusas, abandonadas. Vamos a evitar que la atención en los hospitales sea cada día peor. Que los programas sociales tengan tanto nivel de deserción en algunos programas importantes como Beca 18 o que hayan altos índices de filtración o de subcobertura. Cuando hablamos de pensión 65 o el programa Juntos. Entonces, la fiscalización a los gobiernos locales, regionales, a los sectores, a los ministerios, va a ser un rol que asumimos con profunda convicción de que el amor por nuestra patria está primero. Congresista, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Congreso Televisión y esperamos poder seguir teniendo la oportunidad de conversar sobre otros temas, sobre todo luego de mañana, cuando conozcamos ya con mayor detalle qué es lo que va a anunciar el presidente de la República. Nuevamente, muchas gracias. A usted por la oportunidad y vamos a seguir en contacto. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos con más aquí desde la Mesa Central de Conducción.